Gracias a vos, Carla, porque Carla acá puso un mensaje. Buenas noches, muchas gracias por permitirme participar. La verdad que gracias a vos por estar acá con nosotros y compartir esta charla que vamos a tener ahora. Hola Julia, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, si querés, Guido, empezamos. Bueno, empecemos. Bueno, ¿me Mi escuchan nombre es bien? Guido. ¿Todos pueden ver bien la pantalla también? Sí, sí, sí. Bueno, bienvenidos entonces a todos los participantes de esta reunión de Zoom. Primero agradecerle a Darío que fue con el primero que nos comunicamos y nunca tuvo Bueno, problemas en hacer esta reunión para poder concientizar y para poder capacitar a todo aquel que quiera tener, como dicen ustedes, que vi en las publicaciones, un presente sustentable, ¿no? A eso vamos. Así que totalmente. a todos los del grupo de CONER, muy bienvenidos, a la gente de mi partido también, y bueno, y los vecinos que también seguramente están aquí. Bueno, así que Guido, arrancamos con esta charla más que interesante para cuidar el planeta. Genial. Bueno, me presento. Mi nombre es Guido Piñena Rojas. Acá estaba, por ahí. Acá está mi nombre. Pueden ver bien, ¿no? Pueden ver toda la pantalla sin problemas. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Guido Piñena Rojas. Yo soy cofundador de CONER junto con Darío. La idea de la reunión de hoy es contarles un poco de los biodigestores, cómo sirven como solución energética y cuidado ambiental, ¿no? Que no es para nada menor. Un poco de efemérides, su historia, su definición, y cómo es la situación hoy en el país. Y la verdad es que más allá del contenido que nosotros detallamos acá, la idea es que sea de respaldo. Creo que principalmente y lo más enriquecedor es que cada uno en el momento que quiera me interrumpe y vamos, nada, discutiendo, conversando, compartiendo conocimientos entre todos. De eso se trata principalmente la dinámica que queremos plantear. Por lo cual siéntanse libres de interrumpir, para consultar, para sumar, para contar su experiencia o lo que deseen, ¿sí? Las filminas, palabra tan usada por estos días, es meramente soporte de lo que va a ser la conversación entre todos. Bueno, entonces, ¿cuál es un poco la agenda que propusimos con Darío para que conversemos entre todos? Bueno, ¿cuáles son los desafíos y el contexto en nuestro país? ¿Sí? Principalmente con foco energético. Los biodigestores, ¿cuál es el origen? Conceptos, tipos y beneficios. La relación que hay entre el biodigestor y la ley de energía distribuida. Todo lo que es energía sustentable en general está muy relacionada entre sí. No es que si hablamos de energía eólica o energía solar o biogás, no tiene ningún tipo de conexión. Todo lo contrario, y no solamente por el cuidado ambiental y la sustentabilidad, sino también se pueden retroalimentar entre ellas. Bueno, variedad y tamaño de los que hay, vamos a pasar un poco por todo tipo de biodigestores, como para que nos familiaricemos un poco más. Tablas de rendimiento, de lo que pueden generar. Bueno, conclusiones, y les dejamos nuestros contactos por si nos quieren contactar, ya sea por alguna duda, por lo que sea. Bueno, vamos a comenzar. Perfecto, Guido. Mientras tanto, me van a ver que estoy acá tecleando un poco, después sigo aceptando gente que está entrando. Bueno, entonces, ¿cuáles son un poco los desafíos y el contexto que tenemos en nuestro país, ¿no? Claramente, el principal, creo que en general, en todas las industrias, en el campo, en todos los sectores, y mismo en nuestras casas, la eficiencia en costos, ¿no? Ya sea el aspecto o el contexto en el que los veamos, claramente, para nosotros, los costos energéticos que tenemos son altos. Uy, esperen que hicimos acá, no sé. Son altos. Después lo podemos comparar con otros países, que en realidad la energía es más alta, es más cara, es más baja, es mejor o peor, pero particularmente para la gente que vive acá, produce acá,
ya sea en una industria o en el campo, los costos son altos. Principalmente la electricidad y el gas. Los costos de fertilización para la gente que se dedica a la producción son muy altos. Y cada vez más, por suerte, hay mayores requisitos en cuanto al tratado y al cuidado de los suelos, ¿no? Y la sustentabilidad ambiental, eso creo que es un desafío y un contexto que también rompe las barreras en nuestro país. El impacto que hay en la capa de ozono, tratado de efluentes y la fertilización totalmente natural y orgánica. Creo que son temas que por suerte cada vez más se ponen encima de la mesa como discusión, y cómo a su vez la misma generación de alimentos impacta, ¿no? Negativamente. O sea, realmente cuando nos ponemos a pensar en que el 45% de los gases que afectan la capa de ozono son generados por la industria agrícola ganadera en general, es impresionante. Y es así. El tratado de efluentes, ¿no? Ya sea desde frigoríficos, tambos, criadero de pollos, la verdad es que son una fuente clave y básica para la alimentación de la humanidad, pero al mismo tiempo, si no tienen los procesos correctos y la estructura necesaria, a su vez generan alimentos y todo lo positivo en un sistema productivo, también generan desechos y de alta toxicidad. Bueno, y por último, donde apunta cada vez más, por suerte, la sociedad y también la producción, ¿no? Que cada vez la fertilización sea totalmente natural y orgánica. Y no solamente, o desde nuestro punto de vista, no solamente por un tema de snobismo o de moda, sino también porque es que creemos que es lo correcto y es lo que va a ayudar a nuestra tierra sea cada vez más sustentable y a su vez a lo que comemos, ¿no? Porque realmente hay productos que son muy nocivos, no solo para la tierra, sino para nosotros también. Bueno, vamos un poco a lo que es un poco de efemérides. En este punto voy a ir rápido como para darles un contexto. Si alguien quiere ir un poco más a detalle, por supuesto, siéntase libre de detenernos, pero no nos quiero aburrir con fechas, sino básicamente una noción general. Bueno, la realidad es que los primeros biodigestores, o sea, generación de gas a través de fermentación, básicamente data del 1600, ¿sí? Esto básicamente descubierto por científicos que se identificaron que a través de la descomposición de la materia orgánica y la fermentación se genera el gas. Ya con datas más particulares, con fechas más particulares, como 1866, se demostró efectivamente, de manera científica, la formación del metano, que es un proceso biológico. En 1875 ya se empezó a agregar materiales celulósicos a los lodos fluviales. ¿Esto qué significa? Que la fermentación de gas se puede generar con muchos materiales. Dependiendo del material, por supuesto, va a tener el poder calorífico y su potencia, y también el proceso de... el proceso... Uy, aquí me está viniendo la persona. Ahí está. El proceso de descomposición, pero en sí, una vez que uno entra en un círculo de generación bacteriológico, prácticamente son muy pocas los elementos orgánicos que no generan gas. 1890 se construyó el primer biodigestor a escala real, esto fue en la India, ¿sí? Y ya en 1896 los ingleses empezaron a generar a través de fermentación de biogás lámparas de alumbrado público que eran principalmente con lodos cloacales. Este es un tema que nos preguntan mucho, ¿no? Con tanto desecho humano, ¿cómo no podemos reutilizarlo? Bueno, y actualmente los países con tecnologías más avanzadas, claramente, son China, India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Estados Unidos, Filipinas y Alemania. Alemania se concentraron mucho en desarrollar esto y la verdad que lo tienen muy, muy avanzado. Seguimos. Bueno, conceptos, tipos y beneficios, ¿no?, de los biodigestores. Acá hay una foto en la cual se hace un proceso bastante sencillo de cómo funcionan en sí, ¿no? Cómo a través del desecho animal o desecho orgánico se genera el ingreso, a través de una cámara de biogás se genera todo el proceso de fermentación, donde la bacteria se va desarrollando y va descomponiendo el material,
y en esta misma campana donde se genera esa fermentación, es donde se conecta la salida de gas, ¿sí? Que se puede utilizar como combustión, valga la redundancia, de gas propio, o para generar electricidad, y por otro lado, ya el desecho procesado como fertilizante llamado biol, ¿sí? Que realmente tiene un poder muy rico en nitrógeno, fósforo y potasio, que es una de las virtudes más importantes que tiene. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuál es una de las funciones más importantes? Es que no tiene que haber oxígeno justamente para alimentar y expandir la bacteria y su funcionalidad, ¿no? Y cómo esto, en un proceso continuo, es que va a ir generando la descomposición de la materia, generando este subproducto, que ves casi acuoso, o de una forma de lodo. ¿Por qué? Porque este proceso va a requerir de agua también, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos avanzando. Me preguntan, me interrumpen lo que quieran, ¿eh? Bueno, a ver. ¿En qué se aplica, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? Entonces acá tenemos los puntos principales que quisimos destacar con Darío. El tratamiento de aguas y residuos industriales, ¿sí? Esto básicamente, ¿por qué? Porque estabiliza efluentes y, obviamente, genera producción de energía. ¿Qué se refiere cuando hablamos con estabilizar efluentes? Vamos a volver un segundo a la imagen anterior. En este proceso en el cual vemos cómo se ingresan desechos, ¿sí? Que de vuelta, acá en el desecho estamos hablando de estiércol animal, desecho orgánico que sea comida, desechos de frigoríficos, ¿no? Que ahí es donde empezamos a ver el punto esto que el que tuvo la oportunidad y la tristeza de ver el riachuelo, cómo se tiran ese tipo de desechos al río, es donde justamente hablamos del tratado de efluente, ¿no? Si todo lo que es el desecho de los frigoríficos, desde la sangre hasta cartílagos y todo lo que no se comercializa, se tritura y se pasa por este proceso, cuando sale del otro lado, ya es directamente fertilizante, o, en el caso de que no lo quisiéramos utilizar como fertilizante, un desecho que no es tóxico. Y eso es lo importante, y eso es lo que destacamos en este punto. Y ahí es cuando hablamos de un efluente. Si nosotros lo tratamos, lo podemos utilizar como fertilizante, pero si no quisiéramos utilizarlo como fertilizante, porque no nos interesa, porque no es nuestro negocio, por lo menos, y para nada menor, vamos a generar un desecho que no contamina. Eso es muy importante. Y que, afortunadamente, día a día, las legislaciones también se están poniendo cada vez más rígidas en cuanto a multas y penalidades. Bueno, la aplicación industrial, justamente lo que hablamos antes, ¿no? Producción de fertilizantes orgánicos, ahí no solo me interesa estabilizar el efluente, sino también me interesa comercializarlo. El valor que tiene un fertilizante de este tipo es alto. Simplemente hablando, siempre Darío, que le encanta hacer cuentas, dice, ¿no? Si cobráramos un peso el litro, realmente es este tipo de biodigestores, sobre todo los flexibles que tienen menos complejidad de instalación y demás, estamos hablando que se repagan entre 14 y 20 meses, o sea, es prácticamente nada, y con todos los beneficios que acarrea. Bueno, alimentación animal, ¿sí? En algunos casos, ¿qué pasa? Esto justamente lo que ayuda es a incrementar la producción en la generación de alimentos, por lo tanto, baja el costo. Y, obviamente, lo que hablamos antes, tratamiento de residuos, no solamente de efluentes. Tratamiento de basura, residuos sanitarios. ¿Esto por qué? Porque también puede ser aplicado a pequeños poblados, incluso a grandes poblados también. Ahí ya empieza a afectar el tema de la inversión, ¿no? Y esto, voy a hacer un paréntesis acá rápidamente, para contarles un poco, si alguno de ustedes se pregunta qué está pasando en Argentina con las inversiones de renovables. Bueno, acá tenemos las famosas olas del renovar, ¿no? Que ya vamos por la tercera. La realidad es que en ese sentido el gobierno los distintos gobiernos hicieron una buena inversión y un buen trabajo. Este último año, lo que sucedió, ya en realidad contando en 2019,
se empezó a valorizar mucho, revalorizar mucho vaca muerta. Entonces lo que se definió es que prácticamente cualquier tipo de inversión se destine 100% ahí, dándole menos interés no diría interés, menos fondos de inversión a las energías renovables. Entonces, linkeándolo con esto, ¿no? Haciendo una relación con esto, ¿qué pasa con el tratado de basura a gran escala? Hoy por hoy, la energía renovable más barata y más rendidora es la eólica, ¿sí? Estamos hablando que está saliendo el megawatt $52, ¿sí? Después le sigue la energía fotovoltaica con 54. Después la biomasa. Y después le sigue el biogás. El biogás está a razón de $129. O sea, vale más del doble que lo que es eólica y solar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hoy todavía hay energías alternativas a gran escala que son más eficientes a nivel de costos cuando hablamos de gran escala. Entonces, por eso es que cuando hablamos de pequeña escala, una energía eólica, por ejemplo, no sirve porque tiene un costo muy alto. No es que no sirva, pero cuando empezamos a hacer caso de negocios, a compararlo entre un pequeño productor o una persona que vive en el campo y va a poner una turbina eólica, el costo es muy alto para lo que va a ser el recupero. Entonces ahí un biodigestor le sirve. Ahora, un poblado completo que tiene buen fluido de viento y es más funcional turbinas eólicas, ¿no? Entonces, dependiendo del qué, es lo que mejor aplica. Aproveché ahí para hacer un paréntesis también y contarles un poco cómo vienen las distintas energías alternativas en Argentina. Entonces, en ese sentido es porque para la protección ambiental esto es muy útil, pero por el costo de la inversión se utilizan muchas veces otro tipo de energía alternativa. Tratamiento de líquidos cloacales. Bueno, acá es básicamente la higiene y protección ambiental. Este tipo de biodigestores, aún así, no quisiera utilizar el gas que genera, no quiero utilizar el fertilizante, tiene un gran poder, lo que hablamos anteriormente, ¿no? En desintoxicar todo lo que son fluidos, y lo cual, además de producir energía, produce una mejora en el ambiente. Entonces ahí tenemos las distintas funcionalidades para las cuales podemos utilizar. Y acá, lo que les mostramos que es mucho más versátil, y ahí sí es donde los biodigestores ganan mucho terreno comparado a las otras energías alternativas. ¿Por qué ganan mucho terreno? Porque es mucho más versátil al momento de construirlo y de adaptarse a las distintas escalas. Una turbina eólica es una turbina eólica, ya sea para una familia o para una empresa. Si es una empresa, en lugar de una van a necesitar 100, pero es la misma turbina. Entonces, ahí es donde es menos versátil. O sea, el costo de una turbina es el costo de una turbina, la voy a multiplicar si quiero generar más energía. Los biodigestores son mucho más versátiles. Acá pusimos distintos ejemplos como para que lo puedan ver. Si yo tengo una gran industria, puedo hacer realmente un biodigestor mucho más complejizado, automatizado y con mucha tecnología, pero también tengo alternativas. Estas son bastante de laboratorio, pero bueno, nos gustaron como para incluirlas y para también generar un poco de dicotomía en las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero realmente es mucho más versátil. Entonces, bueno, básicamente acá lo que queremos destacar de los biodigestores es su versatilidad, ¿sí? La posibilidad de que prácticamente no hay residuo que no se pueda procesar y no se pueda aplicar, ¿sí? Y que en este caso convierte residuos que pueden ser tóxicos o pueden ser negativos para el ambiente en algo positivo. A diferencia de lo que es la energía solar o eólica, que tampoco es mala, no es una crítica. Nada, absorbe energía que no genera un daño per se. Bueno, y acá vamos a aceptar una persona más. Y acá vamos a empezar a ver algunos de los tipos puntuales que hay ya de los distintos tipos de biodigestores, ¿sí? Esto un poquito más técnico, sin tratar de aburrirlos, pero para que sepan en qué consisten, ¿no? Bueno, este es el biodigestor, se llama de campana flotante. Básicamente está construido
todo con material, está hecho con una mampostería, una estructura de concreto y un depósito de gas móvil, con una campana justamente que flota en base a la generación de gas. Entonces, esta misma campana es la que va a darle presión a la generación del gas, ¿sí? Y es lo que va a subir o bajar, dependiendo la cantidad de gas que se genere, y en un punto también comprimiéndolo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de biodigestor? Básicamente toda la estructura en sí tiene una vida útil. Vamos a elegir otra persona. Tiene una vida útil larga, ¿sí? Y debe, al momento de construirse, tener cuidado con el tema de la corrosión. Pero en sí, la presión del gas que genera es un plus, ¿por qué? Porque hace que tenga más poder calórico el gas generado. Adicionalmente, el tipo de material orgánico que se le tire. Las desventajas es el costo. Este tipo de biodigestores son caros. Son caros y la campana metálica, por lo general, que es como se construye, hay que tener muchos cuidados en cuanto a la corrosión. El gas metano tiene un componente sulfídrico, lo cual lo hace corrosivo. Por eso van a ver en algunas de las siguientes imágenes que se utiliza mucho el plástico y la goma justamente para eso, o las trampas de agua, que ya las vamos a ver también. Entonces, bueno, esto, positivo y negativo de este primer modelo. Vamos al que sigue. Este de acá. ¿Sí? Este es un biodigestor con una campana fija. Esto básicamente lo que hace es, a diferencia del anterior, no tiene un elemento compresor de gas, ¿sí? La estructura en sí es bastante parecida, ¿sí? Está hecha de material, con un ingreso, una precámara, una cámara de digestión y una cámara de salida, con la conexión del gas, ¿sí? Las válvulas y demás, eso lo van a tener todos en general porque es básicamente la salida. Este tiene una vida útil de 20 años, no posee partes móviles a diferencia de esta, ni metálicas, lo cual puede evitar óxido, y eso es bastante positivo, y el concreto en sí, que es como se termina estructurando, es bastante más durable, sobre todo por el componente que no tiene metal. A diferencia del otro, se puede hacer más abajo del suelo, ¿sí? Y esto lo que hace es que controla las bajas temperaturas. No se olviden que para este tipo de procesos, la temperatura es muy importante. Mayor temperatura, mayor fermentación. Mayor fermentación, mayor nivel de gas. Entonces eso es muy importante. Las desventajas es que la presión de gas no es constante. Como no tenemos una campana que lo pueda regular, va a depender de la cantidad de generación que tenga y de la cantidad de contenido que yo le ingrese y la temperatura que va a ir fluctuando justamente la presión, ¿no? Entonces puede ser muy alta, puede ser muy baja, bueno, es un tema a tener en cuenta. Y también es un biodigestor costoso. Vamos al que sigue, este de acá. Biodigestor tubular, flexible, ¿sí? De flujo pistón, le dicen algunos. Básicamente porque tiene una forma de pistón y cómo es que se puede comprimir también el gas. Entonces, básicamente, están armados, por lo general, se arman de polietileno, PVC, geomembrana, hay distintos materiales. Está completamente sellado, ¿sí? Y la entrada y la salida están sujetas directamente, dependiendo cómo lo quieras estructurar, con una precámara de entrada y una de salida, ¿sí? Y esto básicamente es importante que el 75% del volumen está constituido por masa de fermentación. Esto es una parte líquido, una parte desecho orgánico. Más o menos dependiendo el tipo de desecho que se ingrese, eso después igual Darío, cuando veamos la tabla de rendimiento, nos va a contar mejor, que él lo tiene casi tatuado en la espalda, sabe muy bien. Entonces, la mayoría es líquido y desecho orgánico. En relación, en promedio, es 3-1, 2-1. Vamos a verlo más a detalle después, dependiendo qué es el ingreso. ¿Cuáles son las ventajas? A ver, esto es muy fácil de transportarla, muy fácil de instalarla, muy fácil de manipularla. Eso, digamos, para quienes se quieren ir adaptando de a poco al sistema, es un excelente modelo como para ir comenzando, ¿sí? Y después ir viendo, ¿no? Si de repente funciona, podéis dar un salto más alto a uno más estructural,
con la inversión que implica. Y por otro lado, no tiene una tecnología muy compleja, lo cual hace que cualquier persona, ¿sí?, con una mínima explicación y un mínimo entendimiento de cómo funciona la entrada y salida de flujo, lo puede utilizar. ¿Cuál es una de las desventajas? Es, dependiendo la temperatura del lugar, al estar a la intemperie, si bien se hace un pozo para poder instalarlo, bueno, hay que tener mucho en consideración. Hay distintas alternativas que incluso el mismo gas puede llegar a generar un sistema de calentamiento, ¿no? Pero como algo básico o algo que no complejice demasiado, es un punto a tener en cuenta la temperatura, ¿sí? Y a su vez también, por el tipo de sistema de compresión, a menos que se le ponga una bomba específica, el gas donde se va a utilizar se sugiere que no esté a una distancia mayor de 50 metros, lo cual no es poco, pero es un punto a tener en cuenta para que no pierda presión. Seguimos. Yo sigo, pero me interrumpen lo que quieran, me preguntan, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué podemos hacer, Guido? Sí. Vos terminás de dar estos conceptos y después abrimos para las preguntas en el chat o que levanten la mano, ¿te parece? Me parece perfecto, genial. Bueno, y acá un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Las energías renovables en sí se conectan muchísimo, no es que elijo una o la otra, sino que entre sí tienen mucha conexión y se pueden potenciar. Entonces, este es un concepto que nos ha pasado más de una ocasión, que hay gente que por ahí nos plantea, bueno, pero yo la verdad que me interesa el sistema y es una pena que yo tengo desechos orgánicos, pero yo lo que necesito es generar electricidad, no necesito generar gas. Porque no tengo electricidad donde estoy, porque la verdad es que utilizo más la electricidad, o por lo que fuera, ¿no? Entonces, la realidad es que a través del gas, ¿sí?, se puede generar electricidad. Se puede generar electricidad para consumo, que es lo más recomendable, y ahora les vamos a explicar por qué, o si realmente no la quiero utilizar para consumo, para que estoy viendo algo, hice máquinas. Bien, si después la queremos utilizar para consumo, o porque no la quiero utilizar para consumo, porque en el lugar donde estoy generando el gas no tengo demanda, lo puedo conectar a la red con un medidor bidireccional e inyectarlo y aplicar la ley de energía distribuida. Acá les dejamos un video para que, bueno, sepan un poco más a detalle cómo es que funciona la ley de generación distribuida. Ya en algunas provincias se aplica y funciona muy bien, en otras todavía está en proceso de aplicación. Entonces nada, este es un punto para tener en cuenta, que a lo mejor para alguno lo toma de sorpresa. Bueno, esto un poco yendo a los biodigestores que nosotros tenemos, que de los 3 modelos es el último, es el flexible, y esto básicamente le hacemos una introducción bien rápida para que vamos después a la tabla de rendimientos, y ahí Darío les cuenta un poco más las relaciones, la utilización, cómo se cargan y demás. Entonces, bueno, básicamente arrancan de 3,7 metros cúbicos hasta 100 metros cúbicos. Lo que tiene este sistema en sí, es que además de las distintas escalas, en base a la cantidad de desechos que pueda tener, al consumo que quiera cubrir, es que se pueden interconectar entre sí, ya sea que comencé con uno de 3,7 y después me di cuenta que necesitaba uno de 15, o viceversa, se pueden interconectar y es totalmente asible. Y la realidad es que de 100 metros cúbicos se pueden realizar sin problemas. Es muy importante entender que ya a partir de un biodigestor de 20 metros hay que pensar también en cómo es la carga, en cómo se mantiene y demás, no porque sea complejo, sino por la volumetría, ¿sí? Esto lo que tiene este tipo de biodigestores es que tienen la tecnología de que uno lo puede cargar a mano y descargar a mano si quiere y no hay problema. Pero si de repente uno quisiera poner todo un sistema mucho más tecnológico, desde una bomba de carga y descarga, desde una bomba de compresora de gas, y un sistema de sensores para poder mapearlo o regularlo desde una computadora o un celular,
también se puede hacer. Entonces, la idea justamente de este sistema es que sea lo más dinámico y versátil, dependiendo de la necesidad de cada una persona. Y acá hay distintos accesorios que pueden llegar a encontrar, que pueden llegar a ver. Algunos los hacemos nosotros, otros los pueden llegar a ver en distintos ejemplos, como para que los tengan en cuenta, ¿no? Entonces tenemos una tolva, que básicamente es una tolva de carga. Esto la verdad que en el día a día parece algo muy sencillo, pero simplifica un montón. El pulmón, que la verdad es algo bien interesante, básicamente es un pulmón, valga la redundancia, en el cual se lo carga de gas y tiene una válvula que puede retener el gas durante un tiempo y que lo hace transportable, ¿no? Después, en cuanto a la presión, bueno, se realiza a través de peso. Y el recolector siempre es muy importante, sobre todo en nuestro interés de utilizar los recursos al máximo y de cuidar los recursos existentes, de que los desechos, ¿sí?, ya sea que sean fertilizantes, no se tiren a merced, porque justamente, si bien no es tóxico, hay que cuidar las napas al máximo, entonces siempre es recomendable hacer alguna especie de recolector, ya sea pileta, ya sea un pozo recubierto por alguna lona o por nylon, que en un punto es más aislable, ¿sí? Bueno, y acá están un poco los rendimientos, ¿sí? Este en particular tenemos de ganado bovino, de porcino, avícola y caprino, que en general surgen, son bastante similares, y de desecho hogareño. Entonces, voy a ir a esta de acá. ¿Cuál te resulta más cómodo, Darío, como para dar un ejemplo de, bueno, cuál es la carga diaria, qué es lo que genera en cuanto a electricidad y cantidad de fertilizante diario? La más fácil, buenas tardes, buenas noches a todos. La más sencilla es la de cerdo. Cerdo, que es lo Vamos, mismo que caprino y oveja. vamos con el ¿Cómo es? cerdo. Gallina. Bueno, elegí un modelo, más o menos como para darle a la gente un panorama. Dale, Dale. totalmente. La ¿cómo es? El mejor ejemplo es la de 10 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque la de 10 metros cúbicos, una bolsa de 10 metros cúbicos, que se genera una garrafa de 45 kilos de gas por mes. Una garrafa, esos garrafones que llevábamos en nuestra casa antes, de 45 kilos mensualmente, de los cuales se fertilizan 10 hectáreas, y la entrada normalmente de lo que necesita esa bolsa no llega a los 80 kilos, 70-80 kilos, más o menos la cantidad de materia, según cuál, el cerdo son 80 kilos más o menos de materia fecal. En orgánico urbano también está cerca de los 70-80, y ya ¿cómo es? De vacuno ya estamos pasando los 100. Es según el DQO, según el DBO y todo lo que tengan para lograr la cantidad de gas que necesitamos generar, ¿no? Ujú. No sé si entendieron cómo es el tema. Después en cada uno, en el porcino, caprino y gallina, es una parte de materia fecal y 3 a 4 partes de agua. ¿Por qué digo 3 a 4 partes de agua? Porque normalmente cuando el porcino o todos los animales generan materia fecal, ya sale con una cierta humedad. Entonces, si lo tomamos como seco, seco son 4 partes. Si lo tomamos como cuando sale, es 3 partes. Aparte de la materia fecal, 3 partes. No sé si me fui explicando cómo es el tema. Porque ya sale casi con casi un 50% de agua esa materia fecal. Bien, ahora aprovechamos acá que hicieron unas preguntas. Vale. Sí, eso estaba viendo. Bueno, Nazareno, en Venado Tuerto hay un tambo que tiene un sistema de generación de gas con un gran biodigestor. La inversión total fue 6 millones de dólares. El DQO demanda química de oxígeno y el DBO demanda biológica de oxígeno. Me parece que fue más un comentario que una pregunta. Bueno, Totalmente. sigamos. Sí, lo de Venado Tuerto, yo creo. ¿Venado Tuerto o fue el.? Sí, Venado Tuerto, el de Tambo. Es algo muy grande. Sí, pero son. Eso habíamos sabido, nos habíamos enterado de algo, Guido, ¿no? Creo que Sí, estábamos cerca nos habíamos enterado de lo que era la inversión esa.
ver. George Soros. Ujú. Exactamente. Exactamente. Es una inversión de ese lado. El tema es algo monstruoso. Pero hay que. No recuerdo yo la cantidad de metros cúbicos que eran esos biodigestores. Nosotros ahora, una cosa que no dijo Guido ahí, es que estamos en pleno desarrollo de una bolsa de 200 metros cúbicos, donde hay gente como en San Antonio de Areco nos están preguntando y estamos haciendo un desarrollo que lo va a hacer, tiene mucha intención de hacerlo, pero no es, por una de las partes que dijo Guido también, que no es que la gente está buscando, mucha parte del cerdo no es que está buscando o generar con la materia, ¿cómo es? Generar electricidad, generar gas, o no, capaz que no utiliza nada, no llega a utilizar nada de eso. O lo que hace es, primero, es monóxido cero. Eso es lo que quieren lograr hacer. Entonces, la carne, en el mundo, la carne que los criaderos son de dióxido de carbono, perdón, cero, monóxido cero digo, son los que tienen más valor agregado a la carne. Ujú. Eso es una de las cosas que se paga un valor agregado por ese tema. 30 kilos. Sí. ¿Hola? Sí. Se escucha medio cortado, medio bajito. A ver, ahora. ¿Ahora me escuchás? Ahora escuchamos Sí. bien, sí. Dice Verónica, acá pregunta, ¿80 kilos al mes para alimentarse? No, diarios. Perdón, tiene razón. Diarios. Perfecto. Trabajan con una carga hidráulica, si lo vamos a decirlo, de 25 a 30 días. Esto es como que separes todo el biodigestor en 30 partes y vos se das una carga diaria, una carga principal, digo, de 15 días, y vos durante 15 días vas haciéndole la carga siguiente. ¿Para qué? Que si lo separamos en todos pedacitos chiquitos de 30 días, lo que entró el primer día son lo que tiene que empezar a salir el día 30. ¿Me van siguiendo? Entonces, Sí. toda esa limpieza que vos le vas haciendo a todo el efluente es lo que va saliendo y lo que te va generando gas diariamente. Si hacemos una curva, son curvas que se van uniendo, montañas que se van uniendo, pasan las cordilleras, que lo genera todos los días el pico de gas, la bolsa o el biodigestor, que sea. Por eso son de carga diaria, de cargas continuas, o hay gente que se comenta que dice hay biodigestores de cargas esporádicas. Terminan siendo diarias, si queremos decirlo, porque se le pone una cierta carga para esa cierta cantidad de días. ¿Me entienden? Entonces, Sí. siempre son diarios los biodigestores, el 99% de los biodigestores. Y si vos los dejás de cargar, se nota, al día 10, al día 12, se nota la diferencia del gas que va sacando. Lo hemos hecho en todas las pruebas que hemos hecho y tenemos videos o cosas que hemos leído, hemos estudiado, que la carga tiene que ser diaria. Y uno de los principales motivos, uno de los principales generadores o de que más mantiene la bacteria viva es la agitación. Es tener una muy buena agitación. En la página de ustedes de CONER podemos ver ese tipo de contenido. Sí, estamos. Nosotros, la página lo explica mejor Guido, yo soy el más bruto de este tema. Entre todos los que estamos acá, en todos los que somos CONER, en el equipo completo, soy el menos tecnológico. A mí me mandan cosas y muchos se me ríen porque no soy el más. Yo soy el que me gusta la otra parte. Pero por eso somos y creo que vamos a terminar haciendo lo que tenemos que hacer, porque sabemos cada uno quién cumple su función en nuestro equipo. Perfecto. Acá tengo una pregunta de la concejal María Elena Galea. Dice, ¿esto se podría aplicar en los basurales a cielo abierto que tienen ciudades como Zárate o es muy difícil de aplicar?
sencillo y difícil, si queremos decirlo. Si fuésemos una sociedad más, que ya estamos más metidos en este tema, sería más fácil. Yo se lo planteé, lo hemos planteado, para ver si podemos arrancar en algún momento un proyecto. Tuvimos una reunión con un senador de Entre Ríos, en el Congreso. Estos son proyectos a no menos de 7, 8 años, para que entendamos. Campana o Zárate generarían con una ayuda de algo de algún cereal, de algún desecho de cereal, de todo lo que tenemos acá, estaríamos generando entre 300 y 500 mil kilowatts por mes de luz. De los cuales se estarían generando, para que entendamos, unas 50 toneladas de material reciclable. O sea, y a la vez tenemos que pensar que en estos días Campana cerró el acuerdo de vuelta con el SEAMSE de 2 años. Si nosotros vemos lo que pagamos por mes y lo que podemos pagar por mes de sueldo, estaríamos generando más de 100 puestos de trabajo. Fijos. Bueno, sí que lo único que falta, en definitiva, también es obviamente la voluntad política, ¿no? De llevarlo a cabo. Exactamente. Con todo lo que vienen contando ustedes. Hablando ya de este tema, en cuanto al país, ¿cómo notan ustedes en la Argentina? ¿Se aplica en varias provincias esto? Lo si vos, Guido, lo digo yo. Dale, no, yo lo contesto ahí como para sumar a la respuesta que dio Darío para María. Se podría aplicar sin problemas. Creo que una de las cuestiones para pensar en el proceso de principio a fin, es importante que se procesen los desechos, es importante esto de utilizar lo que mencionaba Darío, ¿no? Aceleradores de bacterias o algún tipo de producto que ayude a la fermentación, justamente para que la destrucción del desecho, por decirlo de esa forma, sea más rápida, pero implica muchas cosas, implica decisiones políticas, implica un proyecto a largo plazo, implica también, y espero no ofender a nadie, es mi opinión personal, pero lo hemos visto con Darío, por eso lo decimos, ir en contra de muchos intereses, como puede ser el sindicato de la basura. Son sindicatos muy fuertes. Entonces, Darío lo dijo, mientras que nosotros estábamos hablando con Campana para ver si hacíamos un proyecto así, por otro lado había un contrato multimillonario con SEAMSE para cerrar por 2 años. Entonces, bueno, creo que como sociedad, como nuestros políticos, necesitamos todos hacer un cambio de mentalidad y creo que es totalmente factible. Químicamente se puede hacer. Nosotros de hecho hemos diseñado prototipos para la Patagonia justo para hacer la conexión con la siguiente pregunta, y se puede hacer sin problemas. La siguiente pregunta justamente la hacía Benjamín y que decía, ¿cuál sería la medida ideal para una casa particular? Perdón, y ahora después vuelvo al punto que nos habían preguntado. ¿Cuál sería la medida ideal para una casa particular en la zona Patagonia Norte, ya que tenemos inviernos muy fríos? Yo creo que el tamaño ideal tiene que ver mucho con el consumo y la cantidad de desechos que tengas para generar. Si podés alimentar una de 100 metros, es ideal porque hay un montón de desechos que hoy tenés que lo vas a transformar en energía. La temperatura no se guía tanto por el tamaño, sino por la estructura que tengas, ¿sí? Y por un circuito que hay que analizar varias cosas. La temperatura del agua que vas a ingresar, la calidad del agua. Esto de la calidad del agua no es menor, ¿por qué? Porque mientras más cantidad de químicos se le pone al agua, más complejo es que la bacteria funcione, porque justamente la cantidad de químicos que se le pone al agua es cloro, para ser más directo, cloro o algún otro tipo de químico similar, mata la bacteria. Entonces, relantece todo el proceso. Por lo cual, el tamaño va a depender mucho de los desechos y de la infraestructura que tengas, más que la temperatura. La temperatura se ataca con otro tipo de análisis. Es un poco de lo que hablamos. ¿Qué tipo de agua? Si se puede instalar, algunos de los experimentos que estuvo haciendo Darío es revestir la bolsa con telgopor, hacerle un sistema propio de calentamiento
con la propia energía que hace. Entonces, aplica más un modelo de ese estilo que el tamaño en sí. La siguiente... Bueno, hay otra pregunta, Guido. Sí. Benja, perdón, Guido Scrugli saludo a Benja dice, yo trabajo en una papelera en la parte de fluentes y nosotros tratamos la disposición final del producto. ¿Se puede usar para generar energía? ¿Querés contestar la voz, Darío? Eso está más claro vos, porque No, dale, yo lo contesto. A ver, entonces, la realidad es que para muchos biodigestores se utiliza la celulosa como fermentación, por lo cual sí que se puede utilizar, sin problemas. Muchas veces se utiliza algunos testeos rápidos de DQO y DBO, que era lo que mencionaba Darío, para ver cómo funciona químicamente, específicamente los desechos que tienen, con el agua que tienen. Se hace un análisis de prefactibilidad justamente para no llevar a una inversión que después diga, che, esto no está generando el gas que esperábamos, el que estimamos. Justamente con ese análisis de prefactibilidad uno ya lo puede estimar. ¿Y a qué se debe eso? Se debe al tipo de desecho y al tipo de agua que se le va a utilizar, ¿no? Entonces, no sé, la mejor agua es el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque, y sobre todo si está un poco acumulada, porque es justamente lo que acelera el proceso de fermentación. Ahora, nadie va a poner a abrirse tachos y a juntar agua de lluvia, mucho menos con todo este tema del dengue y demás. Entonces, en base a eso es que se analiza el agua de cada una de las zonas donde se utilizaría esto, el desecho, cómo es la combinación química, el DQO, el DBO, cómo se estabilizan, y en base a eso se puede hacer una estimación de la cantidad de gas. Pero la pregunta es sí se puede utilizar. También hay que ver el tema pH, cómo es el pH y todo. Exacto. Así que ahí alguien dijo algo, pues yo no sé, no las veo las preguntas, soy medio... No quiero tocar nada porque desaparezco. Ese es el tema. Bien, y habían hecho, me parece, otra pregunta u otro comentario. ¿Cómo? Creo que Facundo tenía otra pregunta. A ver, vamos a ver. Volviendo al tema basural, ¿esto podría ser complementario de un trabajo de separación domiciliaria? ¿En serio? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, claro. Hay muchas formas de hacerlo. Si se separaría desde la casa, sería ideal, porque el principal motivo ahí ya sería el riesgo de la persona que está haciendo separación, tener mucho menos riesgo. Porque si nosotros nos podemos ver, hay gente que tira un vaso que se le rompió, lo tira dentro de una bolsita. Y el que tiene que agarrar la bolsa, ya ahí arrancamos mal, muchas veces con la separación de basura en la Argentina, todavía que nos falta entender mucho. Después el tema de separación es lo principal. Eso es lo principal. Entonces, ya viene separado de la casa, es mucho más fácil para la finalización del producto, ¿no? Porque no le metes nylon, no le metes cartón, no le metes nada, que todo producto que no sea biodegradable es más complicado para el biodigestor poder lograr generarlo. No, y algo importante que nos ha traído algunas discusiones con Darío en algunos foros por ahí súper ambientalistas, es que nosotros también, para ser realistas, creemos que el modelo de un basural sustentable se puede hacer, pero durante mucho tiempo van a tener que convivir en paralelo. O sea, hay residuos que este tipo de sistemas no lo pueden procesar y necesitamos de los basurales como hoy los conocemos. Con una separación, ¿no? Y ver incluso de ese tipo de materiales que no se pueden fermentar y generar gas, seguramente se pueden hacer otra cosa. Pero es utópico pensar que de hoy para mañana podemos generar absolutamente con todos los desechos energía. Es un proceso y tenemos que estar preparados para eso. Pero hay algunas personas extremadamente ambientalistas piensan que no, es respetable también, ¿no? Nosotros pensamos que es un proceso, que se puede hacer, pero va a llevar tiempo también. O sea, piensen mismo en sus conocidos, en sus discusiones, hoy cómo es, y todavía en algunos puntos resistido, ¿no? Pero cómo es percibido un panel solar
Y hace 10 años atrás era verso, nadie creía, o eso no nos sirve para nada. Cambiaron, las medidas cambiaron. O sea, antes con un panel solar de 5 metros cuadrados generaba 100 watts. Hoy con uno de 50 centímetros cuadrados genera lo mismo. Ese es el tema también que también fue cambiando. Pero es totalmente como dice Guido. Hoy nosotros estamos, si queremos, estamos remando en dulce de leche, porque pasa este tema y está más que... ¿Cómo puedo decir? Siempre te encontrás con un montón de cosas en el campo. Si el campo lo tuviera, la gente de campo hoy lo tuviera, creo que el 70% de la gente lo hace. Si tuviera un crédito blando, si tuviera... se le haría un poco alguna multa, pero el tema del crédito blando, la gente creo que el 70% del campo creo que lo hace. Estoy más que convencido por todas las charlas y los viajes que hemos hecho. Recorrimos todo el noroeste, recorrimos gran parte del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y la gente tiene ganas de hacerlo. El tema es que no hay crédito. Hoy no tiene el crédito y la ayuda del Estado para poder hacerlo. Me ha pasado que, sí. Perdona, no, sí. Sí. Me ha pasado que hemos ido a La Rioja y una persona que tenía 2.000 madres en ciclo completo, imagínense que son cerca de 30.000 animales en un lugar como era la ciudad de La Rioja, Guido, ¿vos por ahí te acordás? Sí. ¿Cómo era la ciudad de La Rioja que pasamos? Bueno, no me acuerdo yo. Los nombres, no me acuerdo los nombres. Bueno, y la persona esta decía, sí, pero nosotros tenemos piletones, está todo bien, digo, pero los piletones, digo, también entiendo que está en un lugar muy abierto, que no había población ni cerca, digo, pero no había mucha población cerca, y digo yo, pero ¿cómo estás tirando? ¿Estás tirando las fosas, las tenés impermeabilizadas con geomembrana, con algo? No, dice. Digo, una preguntita, ¿usted tiene perforación ahí? Sí, me dice, ¿vos tomás el agua de esa perforación? No. Bueno, hay gente que está cerca de tu criadero que sí está tomando esa agua. Digo, hay que verlo por todos lados, no solamente por el lado de que si genero o no genero gas. Entonces pero ¿qué pasa? Si esa gente tuviera una cierta ayuda, creo que mucha gente lo estaría haciendo. Bueno, acá Verónica dice, volviendo al tema basural, ¿esto podría ser complementario de un trabajo de separación domiciliaria en Zárate? Es un poco ¿Sí? lo que hablábamos antes, ¿no? Y del sistema complementario. Creo que sí, claramente la respuesta es un sí, y nosotros creemos, y de hecho como lo hemos estructurado en más de un proyecto que nos pidieron, de un modelo en paralelo. El basural hoy como existe, y un basural paralelo que justamente utilice todos los desechos que son orgánicos para la generación de este tipo de energía. Bueno, ¿y qué inversión inicial se necesita aproximadamente? Dice Verónica. ¿Querés mencionarlo vos, Darío? Sí. ¿Para cuál? ¿Para una ciudad? O sea, arrancar, tenemos el de 100 metros cúbicos, si lo queremos decir, que es el que más se utilizaría en ciertos lugares, está rondando, instalado y todo, a 100 kilómetros acá a la redonda, está rondando los 700.000 pesos más IVA, ¿no? Ya con instalación, con un seguimiento. No es que también otras cosas que nosotros hacemos, no es que instalamos la bolsa y nos vamos, no. Nosotros instalamos la bolsa y después tiene visitas hasta que la bolsa está en marcha, y después un seguimiento telefónico, un seguimiento virtual, si queremos decirlo, hasta que logramos que, ¿cómo es? Que la bolsa esté operativa al 100%. Igual, ya me conoce Guido, ya sabe que no soy de que te dejo la bolsa y me voy, te llamo, te pregunto, ¿por qué hice esto? El seguimiento es bastante largo. Entonces, por eso es la inversión esa. No. Vuelvo a lo mismo, perdón. A la persona esta que nosotros lo fuimos a hablar por los 400 metros cuadrados, cúbicos, digo, en Areco, la inversión que él le habían pedido para más o menos la misma cantidad, rondaba los $300.000. Y nosotros estábamos en 60. Con todo y con casi la misma tecnología.
Un poco más mecánico, sí, y un poquito más con un operario más cerca, también. Pero la diferencia era muy grande. Perfecto, Darío. Dice María Elena Galea, en una granja avícola, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? Ese sí que lo tomo yo, Darío. A ver, Sí, sí. nosotros el cálculo estimado que tenemos, utilizando la energía y el fertilizante, ya sea porque se utiliza el fertilizante o porque se comercializa 5 pesos el litro, estamos hablando entre 14 y 20 meses promedio. Ahora, ¿qué pasa con las granjas avícolas en nuestra experiencia? Son de los rubros más castigados por las multas, por el olor que generan y por la cantidad de moscas. Por lo cual, ese caso de negocios no incluye ningún tipo de mosca, que te puedo asegurar que una de esas multas prácticamente te paga el biodigestor solo. Son realmente muy caras, por lo menos las que nosotros vimos en la provincia de Córdoba, eran multas muy agresivas. Hay muchos que les pasaron, en su momento a lo mejor cuando desarrollaron el criadero, era un lugar desolado, algunos en Salsipuedes, en Agua de Oro, para quien conoce las Sierras Chicas de Córdoba, y hoy por hoy es prácticamente Río Ceballos, Agua de Oro, Salsipuedes, una extensión de Córdoba capital. Y se poblaron muchísimo esas localidades y un criadero quedó en el medio del poblado. Entonces ahora la gente los denuncia, se queja. Entonces los costos de las multas no están incluidos en el cálculo que te comentaba, entre 14 y 20 meses. Si se llegaran a contemplar, seguramente se recuperan. Mucho más rápido, totalmente. Eso, y después tenés la inversión más chica, que es para un domiciliario urbano, un domiciliario de campo, que estás en los 85 Guido, ¿era? Más o menos instalado Sí, y todo. sí. 85. Y bueno, después Benja, que está ahí, que fue el que hizo la pregunta, yo hablé hoy hablé con Benja, creo, hoy o ayer, no estoy ya medio perdido los días, creo que fue hoy, porque nos llamaron del Ministerio de Producción de Neuquén preguntándonos y a ver, estamos viendo de armar un proyectito para la gente de los caprinos. En la lonja, yo digo lonja, que queda entre la precordillera y Cutralcó, con la materia fecal que genera la gente con los caprinos, y el tema es que están gastando mucha plata, aparte del impacto ambiental que sería en el tema de la materia fecal, están gastando mucha energía para generar la energía calórica a la gente de adentro. ¿Cómo se explica esto? Es que tienen que llevarle entre 3 y 4 camiones anuales a la gente a sus casas, unos recorridos 600, 500, 600 kilómetros, para que la gente tenga leña dentro de sus casas. ¿Por qué? Porque ese lugar Benja lo puede llegar a explicar si quiere, es muy desértica y a la vez no tiene grandes plantaciones, no tiene árboles. Entonces, y el árbol que le llevan, la leña que le llevan es de muy bajo poder calórico, que es la que le consiguen, que sería álamo y esas cosas. Bueno, la cuestión que hay un proyectito de ponerle un termosolar, una bolsa y una caldera de muy bajo costo con 2 radiadores para cambiarle el sistema de calefacción a la gente. No sé si se explicó todo lo que quise decir. Sí, perfecto. Entonces estamos en ese proyecto, por eso yo a Benja lo invité también, que lo invité hoy, y es una de las cosas que estuvimos hablando y le pregunté porque somos muchos los de Coner que estamos por varias partes del país. Y está Julia también, que otro abrazo por ahí para Julia. Bueno, la siguiente pregunta. Verónica, Perdón. sin contaminar que surge a la salida del biodigestor, ¿sirve para fertilizar o solo sirve el líquido? ¿Cómo no escuché? Se me cortó la primera parte. Ese desecho sin contaminar que surge a la salida del biodigestor, ¿sirve para fertilizar o solo sirve el líquido? El sólido que sale muy poco sólido. Sólido sale el 7%. Todo sirve.
Y si vos cada un cierto tiempo le podés absorber la parte de barro que tiene abajo, ese fertilizante es más fuerte que el del líquido todavía. Y un poco más fuerte. En menos cantidad, por supuesto, porque el trabajo del biodigestor es que se termine degradando para que salga la menor cantidad posible de desechos sólidos, ¿no? Que traten de salir volátil, pero bueno, el tema es si lo haces muy volátil también es un tema que tiene cómo tiene que terminar saliendo el fertilizante. El fertilizante lo que se hace en este tema es reciclar el fósforo, el nitrógeno y el potasio de lo que vos ya estás entrando. Entonces, sabemos que para conseguir nitrógeno, para necesitar fósforo y potasio necesitamos sí o sí petróleo. Todo se necesita petróleo. Entonces lo que estás haciendo acá es reciclando para no tratar de gastar, siempre termina en la misma parte. Entonces, dejar de gastar tanta energía para llegar a tener energía a tu casa. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, acá básicamente lo que cerramos como conclusión, ¿no? Acá alineamos con los desafíos que teníamos de altos costos energéticos, ¿no? Entonces generar nuestro propio aire y electricidad a partir de desechos. Costo de fertilización en los suelos. Claramente podemos utilizar el fertilizante realizado con los desechos, ya sea para consumo propio o para comercialización. En cuanto a el impacto en la capa de ozono, minimizar la emisión de gases, ¿sí? Ya habíamos hablado anteriormente que todo lo que es la cría de animales genera muchísimo impacto de gas metano que afecta a la capa de ozono. El tratado de efluentes, tratar los desechos de todo tipo para no contaminar y evitar multas. Y por último, lograr una mejor sustentabilidad con una calidad de productos orgánicos y naturales con una fertilización natural. Y acá creo que teníamos algo, una pregunta. Siendo que el tratado de la Unión Europea es que todos los productos sean fertilizados con orgánico o no fertilizado con agrotóxicos, mejor dicho. Exacto. Así que bueno, eso es todo lo que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado. Por supuesto, dejamos abierto más preguntas si quieren, comentarios, o lo que nos quieran compartir. De María Elena Galea también. Gracias a JR, al equipo de CONER y a Vero Berot. Es un tema muy interesante y sobre el que hay que trabajar mucho, dice. Por supuesto, acá en Zárate tenemos, con el tema de los residuos y el tema del medio ambiente, estamos bastante complicados, ¿no? Yo estuve hablando con Rodolfo, un chico de una cooperativa de allá de Zárate, y la verdad que muy laburador, y la verdad que yo siempre hablo con él y hablamos, y él está con idea, con ganas de empezar a hacer algo de esto. La verdad que me saco el sombrero por lo que hace este pibe, porque tiene una cooperativa a cargo y me parece como no tiene apoyo, ¿no? Él sabe que no tiene apoyo y sabe que podríamos hacer muchas cosas. Y una vez o dos veces por semana hablamos seguro, y está más que a tono de todo este tema. ¿Es de Cooperativa La Esperanza? Pregunta Marilena. Exactamente. Sí, la verdad que es un pingazo. La verdad que hablo con él, nos conocimos así con este tema, y la verdad que muy laburador, muy laburador. Sí, yo no lo recordaba, pero también tuve la oportunidad de conversar con él. La verdad que sí. Bueno, no sé Y bueno, esa gente. Muchos agradecimientos para ustedes, chicos, para Darío, para Guido, para todo el equipo de CONER. Excelente charla, dice Nerina.
súper interesante también, dice Verónica. Juan Ignacio de la Gracias. Fuente, muy clara la presentación, muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta de Marilena. En el HCD se aprobó, en el Consejo Deliberante, se aprobó una ordenanza para separación de residuos, pero no se aplica, dice Marilena. Y después, Totalmente. Nazareno, hay una película en Netflix que el título es Jacunde, y habla del té de estiércol. Sí. Bueno, No la esta comentaba conocía. también Nazareno. No, yo dije sí pero sí, sé que eso que dijo de la reglamentación, con Guido ya lo sabemos. Si nosotros nos ponemos a ver, el 99, el 95, 99 dijo Fernando la otra vez, Guido, 99. de los 99% de los FIRLO de Argentina no están habilitados como FIRLO, para que entendamos. Los tambos no están habilitados y hay grandes reglamentaciones para que todo este tema, pero el tema es que no están regularizadas. Y donde volvemos a lo mismo, cuando van a decirle, el campo te dice, dame un crédito blando y yo lo pongo. Yo creo que más los tamberos lo pondrían mucho mejor que los de cualquier otra parte. Todos tienen muchas ganas de hacerlo, porque saben el lío que tienen, saben el lío que están generando y el lío que tienen. Y acá Nelson dice, muchas gracias por la charla, muy esclarecedora en varios aspectos. Nelson Braillar. Bueno, gracias a vos, Nelson, también por estar. Así que bueno, sí, Gracias. la verdad, chicos, muy interesante, muy buena información. Vamos a tratar de subir obviamente la charla, de compartirla también con ustedes y después también quieren subirla a sus respectivas redes. Y obviamente Dale. invitamos